Bien, estamos en vivo aquí desde el set del Jurado Nacional de Elecciones en JN TV y JN Noticias al magistrado Willy Ramírez. Él es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que nos acompaña para poder conversar, entre otros temas, sobre el multipartidismo político y los efectos que va a tener en este proceso electoral del año 2026. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos primero de la cantidad de partidos políticos inscritos hasta hoy. Son 42. Bueno, hasta el momento tenemos 42 partidos políticos inscritos en el registro de organizaciones políticas y hay aproximadamente 30 partidos políticos más en procesos de inscripción, y la fecha del cierre es el 12 de abril de este año para poder participar en las elecciones generales del próximo año. Ojo, es para poder participar en el proceso de las elecciones generales, pero la inscripción continúa aún, ¿no? Y estamos calculando en el Pleno que alrededor de unos 50 partidos políticos podrían participar en las elecciones generales 2026. O sea, hasta el 12 de abril podría inscribirse. Claro, porque restante. si estamos hablando de 42 y alrededor de 30 que están en proceso, en el mejor de los casos podrían lograr su inscripción unos 8 más, ¿no? Estamos hablando de medio centenar de partidos políticos, algo nunca antes visto. Inédito. Y esto quizás sea hasta un récord Guinness, ¿no? Claro. Ahora, si vamos a los efectos que puede traer esto en una democracia como la nuestra, ¿esto es positivo según su entender o es negativo? Esto es sumamente negativo, pero hay que remitirnos al origen, a la causa, ¿no? Y esto obedece o responde a un cambio normativo que se dio allá por el año 2019, porque se comete la ligereza de culpar al Jurado Nacional de Elecciones cuando nuestra institución lo único que hace es cumplir con lo establecido en la ley, y en este caso puntual es la ley de partidos políticos, hoy ley de organizaciones políticas. Y cuando se habla de la ley de organizaciones políticas es porque está referida a los partidos políticos, a los movimientos regionales y a las alianzas electorales. Estos tres están considerados como organizaciones políticas. Allá por el año 2019 se flexibilizó la inscripción de un partido político. Por ejemplo, ¿no? Y el dato más relevante es que del 3% de firmas del padrón electoral, del último padrón electoral, se redujo al 0,1%. De ese entonces estamos hablando de 750.000 firmas a 25.000. Y yo siempre pongo el ejemplo, en el Estadio Nacional creo que se puede albergar a más de 80.000 personas. Si esto se divide entre 25.000, estamos hablando de que con un estadio se pueden armar hasta 3 partidos o más. Claro. Eso, recientemente nuestros legisladores se han percatado y han corregido y se ha restituido al 3%. Pero como en cualquier Estado de Derecho, la norma no es retroactiva, esto rige de hoy hacia adelante y ya el daño está causado, ¿no? Entonces, lo que nos queda es ya que estamos sobre el caballo, como se dice, asumir. Solo nos queda cabalgar. ¿Y cuáles van a ser las grandes consecuencias que podrían pasar, ¿no? Una medida acertada fue las elecciones primarias en puridad, ¿no? Primarias, abiertas, etcétera, ¿no? Pero de acuerdo a la última modificación que se ha hecho, estas llamadas PASO ahora son una opción dentro de 3. Y de acuerdo al cambio normativo hecho por el Congreso, esta es la opción menos apetecible o menos agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque le ponen una serie de requisitos, Okay. ¿ya? Bueno, como para no irse por esa opción, Claro. ¿no? La segunda opción, bueno, por la primera estamos hablando de las abiertas, la segunda es de las internas. Ojo, en las abiertas tienen participación activa los entes electorales o el sistema electoral. La segunda son las internas, en donde ya los
órganos que conformamos el sistema electoral no tenemos participación. Solamente los delegados de las organizaciones. No, esa es la tercera. Esa es la tercera, ¿no? Son tres, claro. En la segunda, los propios partidos realizan sus elecciones a la interna entre sus militantes, afiliados, adherentes, como se llame. Y la tercera opción, que es la más agradable de todas, es una reunión de amigos, ¿no? La de delegados, en donde ellos deciden quiénes son o no son candidatos, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que va a pasar y de qué manera se van a armar o conformar las listas de candidatos. Claro, ahora, digamos, el argumento de defensa, ¿no es cierto?, digamos, ha determinado esta ley que permite esta inscripción de partidos es porque se habla de la representatividad. ¿Pero realmente hay una verdadera representatividad? Sí, vea, entonces, como le decía, que un filtro era estas paso, ¿no? Para que no cualquier partido político pueda participar en la contienda, porque esto era una suerte de primer tamiz, ¿no? Pero eso es una opción ahora dentro de tres, porque ahora los tres tipos son primarias, abiertas, internas y mediante delegado. Las tres son primarias ahora, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que es lo que presumo yo, y ojo, es mi particular punto de vista y siempre suscribo lo que digo, ¿no? Van a haber algunas consecuencias en la gobernabilidad de nuestro país, porque lo primero que va a suceder es una fragmentación del Congreso, ¿no? Un alto número de partidos o de fuerzas políticas va a dificultar la conformación de una mayoría, ¿no? Va a haber una baja representatividad real, no nos vamos a sentir representados, por un lado. Y las coaliciones que se logren armar van a resultar inestables, ¿no? No van a durar en el tiempo, ¿no? Luego vamos a tener consecuencias también para los electores, porque va a haber demasiada desinformación, y eso ya se vio en el anterior proceso, y confusión por parte del elector. Por ejemplo, de los 42 partidos existentes, usted le pregunta a cualquier ciudadano si conoce a los líderes de cada organización y no lo conoce, ¿cuál es su ideario? ¿Cuál es el símbolo? Absolutamente. Y otra cosa es la fragmentación del voto también, ¿no? Se va a atomizar inclusive la votación, ¿no? Es muy probable que entre los 5 primeros... Y lo que resulta siendo peligroso también es el riesgo de los partidos cascarón, ¿no? Que van a servir para ciertas fuerzas, ¿no? O ciertos poderes subalternos utilicen a estos partidos para lograr algo en el mundo de la política en nuestro Estado peruano, ¿no? Y eso es algo que ya se viene viendo, ¿no? Claro, ha hecho una radiografía muy completa. Yo lo que le quería preguntar es, si hacemos, digamos, un recuento desde atrás, ¿no es cierto?, desde hace algunos años, cuando el número de partidos era menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, cifras acá tengo, en 2021 hubo 18 partidos políticos en la cédula, en 2016, 5 años antes, 10 partidos. Hoy tenemos más de 42, no, 42 hasta el momento, mejor dicho. Esto finalmente para usted representa una crisis, digamos, en el sistema electoral como tal, digamos, en la democracia como tal, y finalmente si es que esto también refleja que los mecanismos para afiliar un partido quizás se han flexibilizado a diferencia de antes. Sí, pero es porque se han modificado las leyes, las normas electorales. Ojo, no es porque al jurado se le ocurrió, y eso es algo que se debe aclarar y se debe decir. No es porque al jurado se le ocurre inscribir a un determinado partido. El jurado lo único que hace es cumplir con la ley. No nos olvidemos que nosotros, al menos en el Pleno, somos jueces electorales, y el juez a lo único que se limita es al estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley. Y en el plano administrativo, como es el registro de organizaciones políticas, es a que si una determinada organización política cumple con los requisitos que la ley establece, se le tiene que inscribir.
¿Cuál es, hoy por hoy, para contextualizar, que quienes nos ven puedan, digamos, saberlo también, cuál es el requisito básico para escribir un partido? Bueno, está el tema de un determinado número de adherentes que ahora ya se ha regresado al 3%, ahora es alrededor de 780.000, si no me equivoco, de acuerdo al último padrón. Un número determinado de comités y locales provinciales, que, ojo, anteriormente también la visita era inopinada. Hoy, de acuerdo a la última modificación hecha por el Congreso, el jurado tiene que comunicar qué día y a qué hora se le va a visitar a la organización política, y ya sabemos qué es lo que puede pasar cuando alguien avisa que va a llegar a fiscalizar. Claro. Ya para ir terminando, es un gran reto, ¿no es cierto?, el Jurado Nacional de Elecciones. Indudablemente, y no solamente para nuestro Jurado Nacional de Elecciones, sino para todo el sistema electoral, el cual está compuesto por el jurado, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ya hemos estado presentes el otro día en el Congreso de la República, y el jefe de la OMPE, por ejemplo, ha llevado lo que vendría a ser una maqueta de la cédula con los 42. Ojo. Va a ser una cédula. Y si son más, y no nos olvidemos también que se ha restablecido la doble cámara, y el Senado ahora es mediante doble elección. Hay una parte del Senado que se elige por distrito único y hay otro que se elige por distrito múltiple. Entonces es bastante complicado. Estamos hablando de la fórmula presidencial, el Senado, bueno, el senador por distrito único, el senador por distrito múltiple, el diputado y el representante al Parlamento andino. Bueno, lo que se ha concertado es que al menos tienen que ser 2 cédulas, ¿no? Uno por el distrito único y otro ya por el distrito múltiple, ¿no? Bueno, eso es lo que nos espera, pero siempre estamos nosotros atentos a lo que pueda suceder y en estricto cumplimiento, como ya dije, de nuestra Constitución y de las leyes electorales que rigen al Estado peruano. Y tenemos una elección posterior en el segundo semestre, que es la elección de la región de las municipales. El 2026, en el segundo semestre, también corresponde las elecciones de los gobiernos subnacionales. Estamos hablando de las elecciones regionales y municipales también. Claro que sí. Bien, muchas gracias entonces a Willy Ramírez, Willy Ramírez, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha acompañado en esta edición de JN Noticias. Vámonos en este momento a una pausa y regresamos con más información.